Amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Buenos días. Nos acompaña esta mañana para la entrevista política la congresista reelecta por el APRA, Luciana León. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, Mario. Hay varias novedades con relación más que al partido aprista, al líder y ex candidato del partido aprista, Alan García. Ayer él ha salido a desmentir en redes que estuviese hospitalizado, que hubiese pasado por una operación. ¿Tenía usted noticia de que él estuviera con algún problema de salud o es sencillamente uno de esos rumores que recorre Lima, uno no se explica cómo? Más bien se agradece a todos los peruanos que han estado preocupados por la salud del presidente García, que como hemos visto a través de una imagen que él puso a través del Facebook, se encuentra bastante sano y más bien tratando de recuperar un buen peso, bajar el colesterol, bajar la grasa y ponerse en buena forma, ¿no? Está muy bien de salud. O sea, goza de buena salud. Goza de muy buena salud, mejor que cualquiera de nosotros. De lo que no goza, al parecer, es de la devoción unánime que antes tenía dentro del partido, porque ayer Jorge del Castillo, quien ha sido su primer ministro, ha sido secretario general del partido, en una entrevista dijo lo siguiente: a veces los estilos cambian. Alan García no ha perdido el floro, pero ha perdido las elecciones. Entonces quiere decir que el floro ya no vende tanto. Primera vez que yo veo, desde otras tiendas políticas yo he visto que le dicen a Alan García que su discurso consiste esencialmente en floro, pero desde el propio partido aprista, ¿usted coincide con que, digamos, la retórica de Alan García es esencialmente floro? En primer lugar, Mario, yo creo que todos los peruanos coincidimos en el hecho que el presidente Alan García tiene, como bien has dicho, una retórica, un conocimiento, una facilidad de palabra, una gran memoria. Pero eso es una cosa, pero floro no es la palabra para designar yo creo que ahí esas habilidades. Jorge Castillo de repente se ha equivocado en la palabra y querer hacerlo un poco coloquial, ha dicho esta palabra de floro. Lo ha utilizado dos veces, no ha perdido el floro y después dice, entonces quiere decir que el floro ya no vende tanto. ¿Cuál es la posibilidad de que eso no sea entendido como retórica ampulosa e inconducente, que es lo que quiere decir floro, ¿no es cierto? De repente al hecho que hoy en día ya la gente no necesariamente desea escucharte 1, 2 horas, 3 horas, sino más bien lo que quiere es que pues se resuelvan los principales problemas de la población, que se resuelva el problema de agua de desagüe, que se resuelva el problema de infraestructura, mayor inversión. Bueno, entonces económica, eso querría decir etcétera. que Alan García esencialmente habla de los problemas y no los ataca cuando está en la administración. No, yo creo que más bien ha sido un muy buen presidente, ha hecho un excelente gobierno, redujo la pobreza en más de un 20% y se avanzaron en importantes inversiones. Así que yo creo que de repente esa palabra no fue la más adecuada. Pero, ¿usted no suscribiría, digamos, el término floro para referirse a las habilidades retóricas del expresidente Alan García? No la suscribo, pero de repente hoy en día estamos en un mundo un poco más rápido, más dinámico, y es eso lo que espera la gente. Sin embargo, si uno no llega con el discurso al corazón de la gente, es imposible llegar a la mente de las personas. Ciertamente, pero uno también podría interpretar estas declaraciones de Jorge del Castillo como una expresión de la situación interna del partido aprista, porque lo que le está enrostando es, ha perdido las elecciones, el floro ya no vende tanto, es como decir, la época del tipo de política que caracterizó a Alan García ya transcurrió, ya acabó. Eso es lo que se lee en estas declaraciones también, con prescindencia de la palabra floro, que me parece que no ha sido utilizada casualmente, pero en fin. Recuerda que semanas atrás yo vengo diciendo que respecto a los resultados, que a los resultados de las elecciones nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Tenemos que ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, dónde debemos ubicarnos nuevamente como partido aprista, y yo he manifestado que tenemos que regresar a nuestros orígenes de Víctor Raúl Ayala de la Torre, de centro izquierda, y ese es el trabajo que vamos a empezar a hacer. Entonces, todas estas expresiones yo creo que van en el sentido de hacer un análisis del partido, cómo ha venido funcionando en los últimos años. Y ahí yo creo que van a salir conclusiones bastante interesantes. Pero a propósito del mensaje de Aya de la Torre y el floro, Alan García ha escrito varios libros en los que ha intentado, digamos, actualizar la doctrina aprista. Además, en los títulos siempre pone el @
como diciendo, esta es la época de la tecnología, esto es lo que tenemos que, digamos, cambiar en este momento. Ya no vamos a hablar pues de la, qué sé yo, la internacionalización del Canal de Panamá y la nacionalización de tierras de industrias, que conocerá usted muy bien porque eran los 5 puntos del programa mínimo. Entonces, eso era lo que hacía Víctor Raúl. Y esto otro es lo que planteaba Alan García, pero le están diciendo que es floro, y usted está diciendo que tienen que regresar a la formulación primigenia, al antiimperialismo del APRA. Más que a lo que hablaba Víctor Raúl hace un siglo atrás, porque recordemos qué tal visión tenía, diciéndolo casi 100 años atrás, es al hecho que se refería ya a la globalización, de la importancia de la globalización, de la importancia de, por ejemplo... ¿La nacionalización de tierras de industrias le parece a usted que es una expresión de la globalización? No, me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema... del Canal de Panamá. Del Canal de Panamá, del antiimperialismo y del APRA, que es una... recordemos también que es una forma de expresión de Víctor Raúl de la Torre, en donde dice espacio, tiempo histórico. Hay que adecuarnos, hay que adecuar nuestra ideología de acuerdo al momento que estamos viviendo. Y el espacio y tiempo histórico se le pasó a Alan García, entonces por eso es que obtuvo 5 punto algo por ciento en las elecciones. Hay que adecuarnos porque la población está exigiendo, está pidiendo otras cosas y tenemos que acercarnos a la población, tenemos que acercarnos con esta centroizquierda y no con esta política de derecha que hemos estado haciendo lamentablemente en los últimos años. ¿El Partido Aprista estaba haciendo una política de derecha? Es lo que al menos así lo siente la población. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que regresar a una política acorde con nuestro partido, donde siempre se ha juntado las clases sociales. ¿Cómo sabe que la población siente que el Partido Aprista estaba haciendo una política derechista? Tengo constante comunicación. ¿Contacto con las bases? Con la militancia aprista, obviamente, por supuesto. ¿Y en la Casa del Pueblo les enrostran eso de ahí? Se conversan varias cosas. Lo importante es que ya se ha dado un paso adelante en el sentido que se ha puesto fecha para el Congreso en que aquellas personas que formaban parte de la dirección política, ya dieron también un paso al costado, pusieron sus cargos a disposición y que ahora va a haber una renovación que, como bien he dicho, no se trata de cuadros nada más o de cambiar a Pedro por Juan o de poner una persona joven por una persona adulta, sino más bien ir nuevamente a evaluar y enfocarnos en esta posición, en esta ideología de Víctor Raúl de la Torre, pero en el espacio-tiempo que nos encontramos hoy en día. Y al mismo tiempo les esperan a quienes han resultado electos, como en su caso, tareas inmediatas, digamos, que no van a pasar por la revisión, digamos, dentro de meses de la doctrina aprista. La coyuntura de que ha resultado electo el señor Pedro Pablo Kuczynski, se va a instalar un nuevo Congreso a partir del 28 de julio y pueden ustedes tener o no tener responsabilidades en el Ejecutivo y de hecho tendrán algunas sí en el Legislativo. ¿Puedo empezar preguntándole por quién votó en la segunda vuelta? Mi voto lo mantengo secreto todavía. Todavía, eso quiere decir que en algún momento va a haber la gran revelación. Sí. De repente, por ahora lo mantengo en secreto. ¿Creen el Partido Aprista tiene obviamente una gran responsabilidad en este Parlamento y en todos por los que ha pasado. Somos 5 congresistas, pero somos 5 congresistas reelectos que tenemos experiencia y además que venimos de un partido histórico que ha pasado por muchas etapas difíciles, muy duras. Así que nosotros humildemente hemos manifestado que nos ponemos a disposición tanto del gobierno, de quienes han ganado, del presidente virtual Pedro Pablo Kuczynski, así como también de quienes tienen el poder, porque uno ha ganado para gobernar, pero el otro ha ganado para manejar el legislativo, sin duda alguna. Entonces ahí nosotros por eso hemos dicho que tendremos esta posición de bisagra de poder ayudar, articular entre una y otro. ¿Y esta bisagra supone, por ejemplo, aceptar, en opinión suya, porque entiendo que esto tiene que ser debatido internamente en las instancias orgánicas del partido, una posición en el gabinete, por ejemplo? No lo hemos conversado todavía. Pero por eso pregunto la posición personal. En todo caso, yo... ¿El voto es secreto, no? No, yo sugiero que tendría que conversarse, pero
dialogarse con mucha finura, con mucho tino, porque nosotros más bien mantenemos una posición distinta en el Parlamento, una agenda un poco más social. Coincidimos, por supuesto, en que debe haber una reactivación económica inmediata, y por eso yo he manifestado semanas atrás en que se debe de solicitar, el presidente Pedro Pablo Kuczynski inmediatamente tiene que solicitar una delegación de facultades en los temas económicos. Que ustedes estarán dispuestos a concederle. Sí, por supuesto. Pero lo del gabinete específicamente, ¿no le parece una idea, digamos, a ser descartada? No me parece ser descartada, pero no es algo que estamos pensando en el momento, ni que sugerimos. Lo tiene que pensar, digamos, el gobierno, tiene que venir a ofrecérselos. Sí, claro, pero nosotros no es algo en lo que estamos pensando en estos momentos. Sin embargo, en el tema de la mesa parlamentaria. Vamos a pasar al legislativo. Al legislativo, sí, donde nos corresponde, ahí sí no tendríamos ningún problema. En integrar una lista multipartidaria, porque yo me imagino que puede haber dos, nosotros, es decir, ya sabemos que tiene 73 votos el fujimorismo y que eso o gana en las elecciones, pero muchas veces se hace una lista de oposición, curiosa oposición, porque en este caso estaría en sintonía con el Ejecutivo, de oposición dentro del Legislativo de una manera, digamos, representativa, simbólica. Yo espero que en este primer ¿Cuál de esas dos listas integrarían ustedes? Yo creo lo importante es que en este primer año, sobre todo, todos coincidamos no solo en una lista para nombrar a quienes van a encargarse de la dirección y de los trabajos administrativos de Congreso, no, sino más bien en hacer una agenda conjunta, no solo el Parlamento, sino también el Ejecutivo, todos juntos, hacer una agenda conjunta para que, más allá de los de oposición específicos o los que ahora votaron por Pedro Pablo Kuczynski, pero ahora se acomodan y dicen, no, nosotros somos oposición, etcétera. ¿Está hablando del Frente Amplio? Por supuesto, ¿no? Que se acomodan según el momento y según las circunstancias. Entonces, eso, claro, es muy cómodo, ¿no? Pero ellos dirían que es el espacio tipo histórico. No, yo creo que ahí hay poca responsabilidad en todo caso, y hay mucha viveza para poder acomodarse de acuerdo a las circunstancias y siempre estar asusando más bien a la población, que espero que no vaya a ser en caso no se vaya a cumplir alguno de los puntos de los acordados, por ejemplo, por el presidente virtual. Espero que, porque no se aprobó alguno, pues obviamente haya discrepancias, obviamente se conversará y decir por qué no se está cumpliendo, pero no por eso salir a las calles y asusar a la gente, ¿no? Entonces, entiendo que idealmente, a su entender, lo que tendría que haber es una sola lista multipartidaria. Pero eso podría no ocurrir también. Yo lo que le estoy preguntando es, en esa disyuntiva, en esa disyunción fuerte de ir en una lista multipartidaria con el fujimorismo o multipartidaria con el pepecaucismo, ¿con quiénes irían ustedes? Está claro que, como están los números, yo creo que va a ser una sola lista y esperemos que en esa lista pues podamos todos poder integrarla de manera con la misma línea, ¿no? Como te digo, con una agenda clara, importante. Difícil, ¿no? Después de una campaña como la que ha ocurrido, donde se han, digamos, puesto sobre la mesa ideas tan contrastantes, por ejemplo, las del Frente Amplio versus las de Fuerza Popular, que luego digan, bueno, pero estas son cosas de la campaña, ahora, en fin, vamos a ponernos de acuerdo en una agenda única. Una agenda única no es verosímil que... En temas, por ejemplo, como seguridad ciudadana, yo creo que es, de todas maneras... Sacar o no sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, me parece que es un punto de discrepancia absoluta. Ahí lo conversaremos. No, está bien, claro, que para eso el Parlamento es para hablar, para conversar, pero lo que quiero decir es que es difícil que sea una agenda única si es que hay posiciones tan encontradas al respecto. Esperemos trabajar en eso. Va a ser mejor para el país, llegaremos a consenso si es necesario sacar a las Fuerzas Armadas o no, pero lo importante es que haya la disposición. Eso es lo más importante. Lo más importante es que podamos actuar de manera inmediata, que no dejemos pasar el tiempo. Tenemos que recuperar más bien el tiempo perdido y concentrarnos en el tema de la reactivación económica también, que es fundamental. En lo que concierne a las comisiones, una les corresponderá por lo menos presidir a ustedes. ¿Tienen en claro cuál quisieran? Porque claro, no depende única y exclusivamente de ustedes. ¿Han conversado entre la bancada qué comisión es la que aspirarían a conducir? Bueno, todavía no lo hemos conversado a nivel de la bancada, sin embargo,
Nosotros estamos dispuestos a poder colaborar en todas las comisiones donde podamos funcionar o ser más útiles. Por ejemplo, en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Constitución, que se tiene que ver un tema muy importante de reforma constitucional. Pero eso todavía es un tema que se verá mucho más adelante, ¿no? Porque pues son ciertas comisiones importantes también donde el Ejecutivo no lo... comisiones, porque todavía está en funciones en la representación nacional que deja de ser la vigente el 28 de julio. En esta... Siempre he participado en la Comisión de Educación, una comisión sumamente importante, Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, donde recordarás que los 2 primeros años ahí los presidí y se aprobaron por unanimidad los 18 tratados de libre comercio que hoy en día tenemos y también presupuesto. ¿A permanecer en la de educación, por ejemplo? Sí, por supuesto, claro. Me interesaría permanecer en las que estoy y de repente participar o presidir alguna de las otras. Ha hablado del tiempo perdido, inevitable referencia a los 5 años que terminan de la gestión del humanismo. Pero no solamente ha habido tiempo perdido, hay quienes piensan que también ha habido una gestión dolosa en alguna instancia o en algún nivel. Hablando de comisiones también, tiene que haber una comisión investigadora, una mega comisión equivalente a la que hicieron respecto del gobierno aprista los humanistas. Mira, nosotros no vamos a hacer política de esa manera. Si bien es cierto, discrepamos con lo actuado por este gobierno, con ese ensañamiento de persecución al presidente García, donde se estuvo cerca de 4 años investigándolo, llamando más de 2 o 3 veces, queriéndolo acusarlo de cosas que no tenían sentido, y después en el informe final, en las conclusiones se decía el presidente Alan García no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Después de 4 años, después de 28 millones de inversión o gasto más bien en este tipo de cosas, obviamente nosotros no vamos a estar en esa línea. Seguro va a haber algún tipo de comisión investigadora, lo harán, lo solicitarán las demás bancadas, seguro, no lo sabemos, pero estos ¿Ustedes no van a solicitar nada? Estos temas ya se están viendo en el Poder Judicial, ya se están viendo en la Fiscalía, y me parece bien que sea en estas instituciones en donde se esté resolviendo el tema. En cuanto al escenario que se está viviendo y el aparente impasse entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, digamos, el anuncio casi de hostilidades de parte de Fuerza Popular, ¿qué impresión tiene usted? ¿Cree que en efecto hay una falta de madurez de parte del fujimorismo al no admitir cabalmente lo que ha ocurrido y decir que los resultados son confusos, que se van a dedicar fundamentalmente a combatir los lobbies, cosas que entre líneas se leen como una declaración de hostilidades? Yo creo más bien que lo que le va a tocar a Fuerza Popular es salir con una agenda. Definitivamente ellos tienen una agenda que han venido trabajando a lo largo de esta campaña y ponerla a disposición del Pleno para poder trabajarla, debatirla cuanto antes. Como digo, tenemos un tiempo corto y la gente espera resultados de manera inmediata. Ahora bien, si es que la señora Keiko Fujimori tiene que salir inmediatamente o se demora unas semanas, la verdad que yo no encuentro... Ya es en plural, ¿no? Ya no es una semana, sino unas semanas. Yo no le encuentro ninguna diferencia en realidad, porque todavía no es 28 de julio, puede ser una semana o días previos, puede ser... Con tal de que ocurra antes del 28 de julio, exacto, dice usted, todo bien. Y puede ser sin la presencia de la prensa también, como se dé. A mí me parece interesante que no sea llevada de las narices por todas las personas que dice tiene que ir, tiene que acercarse, sino que ella tenga su propio momento, su propio tiempo. Y yo no creo que esto sea por una razón de madurez política, sino más bien de que están trabajando, tengo entendido, todo el partido político en estudiar y preparar esta agenda que van a llevar a cabo, y supongo que los primeros días la pondrán a disposición en el Pleno del Congreso. Volviendo al escenario del partido aprista y la renovación que está en marcha, ¿usted personalmente va a aspirar a alguna posición dentro de la estructura de la organización del partido? Como he manifestado desde un inicio, yo
estoy muy agradecida y para mí es un honor estar en el Congreso de la República y ahí es donde me voy a quedar y voy a cumplir con todo mi esfuerzo esta gran responsabilidad. Desde el partido y la renovación que tiene que dar, obviamente estaré vigilante, obviamente emitiré comentarios, pero no deseo participar ni ser parte de esta organización. Creo que hay muy buenos cuadros que tienen toda la oportunidad y capacidad de poder participar en ellos. O sea, solamente congresista y militante consciente de base, digamos. Yo creo que no es poca cosa, no, bastante responsabilidad. No es poca cosa para nada. ¿Y va a apoyar al señor Cornejo en una eventual, digamos, aspiración a la Secretaría General? Bueno, yo creo que Enrique Cornejo es el candidato indudable del partido en estos momentos, ¿no? Yo creo ¿Candidato a? Candidato a la Secretaría General. A la Secretaría General. Eso lo dirá la militancia, pero viene caminando por todas las bases a nivel nacional y yo creo que está recibiendo bastante respaldo y bastante empatía con la población. Entonces, justamente con esta renovación que te digo, no se trata solo de caras, ni que sea Enríquez. No, pero al final se traduce en personas, ¿no? Pues, ¿no? Claro. Pero lo que encarna a la persona. Claro. Y, pero encarnarla quiere decir darle carne, es decir, convertir eso en una figura humana que lleva adelante esas ideas y esas propuestas. Sí, claro, yo creo que está haciendo muy buen trabajo. Sé que hay más personas que desean participar en esta renovación y todos pero tienen usted singularmente derecho. le no, parece hay que escuchar a todos. Hay que escuchar a todos. Hay que escuchar a todos, todavía hay tiempo. Y después será también candidato a la alcaldía, aparentemente, ¿o no? Sí, lo más seguro. Eso ya se irá viendo, ¿no? Ajá. En la política no hay que apresurarnos, hay que tomar las cosas con tranquilidad, con mesura. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias. A Luciana León por esta entrevista y nosotros ya nos vemos la próxima semana aquí en De 6 a 9. Buenos días.